Video de la introducción al capitalismo por Nicolás Moreno e Iván Esteban Arias. El mercantilismo fue la doctrina económica del siglo XVI, XVII y XVIII que se desarrolló principalmente en Europa, en la cual el gobierno influía tanto en la industria como en el comercio. Las exportaciones debían superar siempre las importaciones, ya que este era el pilar básico. Además, se vivía en la época de la colonia y estas proveían a estas potencias dominantes de recursos como lo son el oro, la plata, entre otros. Respecto al modelo de producción, los artículos se fabricaban no para el consumo propio, sino para la compra y venta, la cual estaba sujeta a la ley económica nominada Ley de Valor, la cual variaba dependiendo al sistema político al cual intentase adaptarse. Las figuras y las personas más importantes eran los campesinos y artesanos. Y lo que tiene especial el mercantilismo es que la persona quien elaboraba el producto era quien la vendía, no habían intermediarios los cuales se beneficiaran como en el capitalismo. Las riquezas de las naciones se medían mediante la acumulación de metales preciosos como lo es el oro y en segundo lugar la plata. Esto se debía a que era un material algo escaso y los países colonizadores fueron los más beneficiados en esta medida. La caída del mercantilismo se dio en la guerra por la independencia de las colonias norteamericanas, ya que éstas querían independencia total en su economía y les molestaba que el gobierno fuera partícipe y estuviera siempre intermediario en la economía. Entonces, pues les molestaba que ellos siempre se beneficiaran y por consiguiente intentaron exterminar este concepto hasta que lo lograron. La división del trabajo consiste en la subdivisión de una labor específica con tal de que el trabajador se vuelva más eficiente en la labor que le toque. La capacidad productiva consiste en la realización de un trabajo o un producto en el menor tiempo posible y a mayor cantidad. La distribución de un producto consiste en la ayuda mutua entre el industrial que produce el producto, el mercader quien busca el beneficio de dicho producto al revenderlo y los distribuidores como los marineros, en general la distribución de cualquier tipo de producto a través del mar, del aire o por tierra. El primer ejemplo consiste en la fabricación de un alfiler que está dividido en muchas partes que son distribuidas en su producción a distintos trabajadores, y el segundo ejemplo consiste en la fabricación de la lana hasta cuando se convierte en paño y todos los labores que ello implica. Cuando se habla del término precio natural se refiere al precio de una mercancía del cual no es mayor ni menor a lo que es suficiente para pagar las tasas naturales, lo que quiere decir que lo que se invirtió ni se le va a generar ninguna ganancia, pero tampoco se le va a generar pérdida, es decir, que cubre los gastos que se invirtieron, pero no genera ningún tipo de usufructo. Un ejemplo de esto puede ser vender un cuaderno por el mismo precio que fue la inversión de haber puesto a alguien a unir las hojas, a generar el cartón de la portada. Con el término precio del mercado se refiere al precio al cual se vende un producto en específico en un mercado determinado, y pues se determina a través de la proporción entre el precio del mercado y la demanda que haya para dicho producto. El concepto de demanda efectiva consiste en que apenas el producto esté en venta, cualquier persona con demanda efectiva podrá adquirirlo, y se relaciona con la cuarentena debido a que las clases bajas, al subir los productos de uso básico, tienen mayores dificultades para adquirirlos debido a su poca capacidad adquisitiva. En el ámbito agrícola el precio natural puede cambiar debido a que el trabajo constante y el uso de fertilizantes puede generar un alza o una baja en los productos, y por lo tanto la demanda puede ser afectada en cuanto a estos productos, como en el caso de la cuarentena, que los productos suben y la capacidad adquisitiva de las clases bajas, y
puede disminuir bastante. Entonces, por lo tanto, el precio natural empieza a variar arriba y abajo dependiendo de la situación social y económica que se vive alrededor. Según el luto nacional y las telas negras, el valor de las mercancías no se beneficiaría cuando haya un desabastecimiento de un producto, es decir, que estén en escasez o a punto de acabarse, y se beneficiaría debido a que está en un proceso de sobreabastecimiento y por lo tanto está de sobra, y se basan en lo que el trabajo hecho es en cuanto al trabajo, los salarios ya pagados, y el trabajo por hacer es aquel que se programa para un futuro cercano con el cual se puede obtener una ganancia de dicha mercancía. La propiedad privada en realidad es un impedimento, una forma de controlar al proletariado. Entonces, pues, obviamente les reduce el sueldo porque pues ya los burgueses tienen totalidad pues de autoridad, de comercialización y hasta de las tierras, entonces los tienen amarrados prácticamente. Entonces, pues, respecto a las dos cuestiones pues de que la sociedad se divide, las clases económicas pues en proletariado y en burgueses, eso es totalmente cierto, porque pues la tierra, pues si los trabajadores tuvieran tierras no recurrirían a ellos, entonces más que todo es una necesidad a la que se enfrentan. Entonces, pues ese sería el aspecto primordial. Por el otro lado, pues el Estado siempre ha beneficiado a las clases ricas, en ese caso no es la excepción, a la burguesía. Entonces lo hacía pues permitiendo la asociación mediante patrones para manejar los precios de los sueldos. Entonces, pues esta era la forma, no lo decía directamente, pero tampoco decía lo contrario, y por el lado de los trabajadores sí prohibía rotundamente las asociaciones entre ellos para hacer valer sus derechos. Pues yo creo que esto es lo que hoy conocemos como sindicatos. Entonces yo creo que esto sería muy peligroso para los burgueses para mantener su estatus. Respecto a la primera pregunta de este punto, la segunda parte, diría que cómo sería una realidad sin propiedad privada. Yo creo pues que sería algo indiferente porque porque todo sería de todos y pues no habría como una jerarquía, y pues esto se presentaría como para inconvenientes como lo es en el comunismo. Entonces, pues yo creo que es un buen recurso, pero es muy difícil de manejar. Respecto al punto del libro, pues hace alusión a que hay como una desigualdad porque el capitalismo apoya a las oligarquías en el mismo sistema, los hace que se beneficien a ellos mismos y que se haga una sobrecarga sobre la población. Eso es básicamente. El capitalismo, respecto a su lado malo, se resume en la siguiente cita de Adam Smith. Claramente dice: los trabajadores desean conseguir tanto y los patrones entregar tan poco como sea posible. Los primeros están dispuestos a asociarse para elevar los salarios y los segundos para disminuirlos, lo que quiere decir que si no es blanco, es negro. En otras palabras, siempre alguien gana más que el otro y no puede haber una igualdad y un color gris, lo que quiere decir que las personas solo tienen ingresos y que la misma burguesía no le permite capitalizarse para subir en el estatus social, siendo un sistema oligarca. Basándome en la cita de Adam Smith, que el mayor progreso de la capacidad productiva y del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Esto da el principio o el origen de lo que es el capitalismo. El capitalismo, desde mi punto de vista, es bueno debido a que la distribución de labores en cuanto a la producción de un bien en común es necesaria, ya que la producción de dicha mercancía debe ser efectuada de manera masiva y de manera correcta, y por lo tanto al distribuir las funciones se garantizan estos dos aspectos. También, por otra parte, el capitalismo genera un mayor dinamismo en la economía y evita la recesión de la economía en distintos factores sociales.